Hola a todos y bienvenidos a mi canal. La energía está alta hoy, porque como prometí, vamos a desmenuzar una de las historias más comentadas y anheladas del panorama turco y global, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un romance que trascendió la pantalla, encendió la imaginación de millones y como un fuego fatuo, se extinguió dejando un rastro de interrogantes y corazones rotos. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, un recordatorio rápido: si este es tu primer viaje por mi canal, bienvenido a bordo. Aquí encontrarán análisis a fondo de la farándula, historias detrás de las cámaras y todo lo que siempre quisieron saber sobre las estrellas turcas que amamos. No olviden suscribirse y activar la campana para no perderse ni una sola de mis actualizaciones semanales. A los que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, acomódense porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una telenovela, pero con la complejidad y los matices de la vida real. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al unirse resonaban con la promesa de un cuento de hadas moderno. Su química en Senkalkapm, Love is in the air, era innegable, un torbellino de emociones que arrastró consigo a la audiencia mundial. La conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era tan palpable, tan intensa, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, dejando a todos preguntándose, ¿era amor verdadero o simplemente una actuación magistral? Desde el inicio del rodaje, los rumores de romance eran el pan de cada día. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa por los fans, ávidos de pruebas que confirmaran lo que sus corazones ya intuían: Hande y Kerem estaban enamorados. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. #Anker era más que un hashtag, era una declaración de fe, una plegaria colectiva para que el amor que veíamos en la pantalla se hiciera realidad. Cuentas dedicadas a la pareja florecían por doquier, diseccionando cada imagen, cada vídeo en busca de la mínima señal que validara sus esperanzas. La presión era inmensa, y tanto Hande como Kerem, al principio, optaron por la cautela. Negaban los rumores, se mostraban como buenos amigos y compañeros de trabajo, pero la chispa era innegable. La tensión entre ellos, lejos de disminuir, se hacía más evidente con cada aparición pública. La prensa del corazón turca, siempre al acecho, no les daba tregua. Fotógrafos los seguían a todas partes, buscando la imagen que confirmaría el romance. Finalmente, después de meses de elusivas respuestas y sonrisas nerviosas, llegó el anuncio que el mundo esperaba: Hande y Kerem eran pareja. La confirmación llegó a través de una serie de fotografías idílicas tomadas durante un viaje a las Maldivas. Imágenes de atardeceres románticos, cenas a la luz de las velas y miradas cómplices que hablaban más que 1000 palabras. El internet literalmente explotó. La noticia se propagó como la pólvora, generando una ola de alegría y felicitaciones. #Anker era trending topic mundial. El mundo se rindió a sus pies. Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación del amor verdadero. Se les veía felices, radiantes, enamorados hasta las trancas. Se acompañaban en eventos, se dedicaban mensajes llenos de cariño en redes sociales, compartían fotos de sus viajes y momentos especiales. Parecía que la historia de amor que nos había cautivado en Senkalkapm se había materializado en la vida real. Eran la pareja perfecta, el epítome del romance. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Con el tiempo, las noticias sobre problemas en la relación comenzaron a filtrarse. Se hablaba de agendas incompatibles, de la presión constante de los medios, de la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus exigentes carreras. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, los mensajes románticos en redes sociales se volvieron más esporádicos. La llama, parecía, se estaba apagando. La confirmación de la ruptura fue un mazazo para los fans. La noticia, aunque esperada por algunos, generó una ola de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto la magia? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Se especuló con todo tipo de motivos: celos, diferencias irreconciliables, la presión mediática, la dificultad de mantener una relación a distancia, incluso la injerencia de terceros. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus seguidores, pero también sirvió como un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. Las relaciones de las celebridades están expuestas a un escrutinio constante y a una presión enorme, lo que puede dificultar aún más su mantenimiento. Además, las carreras de ambos son muy exigentes y requieren mucho tiempo y dedicación. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem? Esa es la pregunta que todos se hacen. Y la verdad es que fuera de ellos dos, nadie lo sabe con certeza. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación y las razones detrás de su ruptura.
Podemos especular, analizar sus comportamientos y leer entre líneas, pero al final, la verdad completa solo la conocen ellos. Sin embargo, podemos reconstruir un poco la historia, basándonos en los hechos conocidos, los testimonios indirectos y el análisis de su comportamiento. El ascenso meteórico El éxito de SenKal-Kapm fue un catalizador innegable. La serie los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos juveniles. La química entre Ande y Kerem era tan fuerte que los fans no solo se enamoraron de sus personajes, sino también de la idea de que ellos dos fueran pareja en la vida real. Esta presión, aunque halagadora, también pudo haber sido abrumadora. El viaje a las Maldivas, el punto de inflexión El viaje a las Maldivas fue un momento clave en su relación. Fue la confirmación oficial del romance y el inicio de una etapa de exposición mediática sin precedentes. Las fotos y vídeos que compartieron durante ese viaje eran la imagen de la felicidad, pero también marcaron el comienzo de una nueva fase en la que su vida privada se convirtió en un espectáculo público. Las exigencias de la fama Ambos, Ande y Kerem, son actores muy solicitados. Sus agendas están llenas de proyectos, viajes y compromisos profesionales. Esta constante demanda de tiempo y energía pudo haber dificultado la posibilidad de dedicarle la atención necesaria a la relación. La distancia física, aunque no siempre presente, pudo haber erosionado la conexión emocional. La presión mediática, un enemigo silencioso La prensa del corazón turca es implacable. Cada paso que daban era analizado, cada rumor era amplificado. Esta constante presión pudo haber generado estrés y ansiedad en la pareja, afectando su bienestar emocional y su capacidad para disfrutar de su relación. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudo haberles impedido ser ellos mismos. Diferencias de personalidad Aunque la química en la pantalla era innegable, es posible que Ande y Kerem tuvieran diferencias de personalidad que con el tiempo se hicieron más evidentes. Se rumoreaba que Kerem era más impulsivo y extrovertido, mientras que Ande era más reservada e introspectiva. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, pudieron haber generado fricciones en la relación. El final de SenKal-Kapm, un nuevo capítulo El final de SenKal-Kapm marcó el cierre de un capítulo importante en sus vidas. La serie que los unió llegó a su fin, y con ella, la necesidad de mantener una imagen de pareja perfecta para promocionar el proyecto. Esto pudo haberles dado la libertad de ser más honestos consigo mismos y con sus sentimientos. El silencio después de la tormenta Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem optaron por el silencio. Evitaron hablar públicamente sobre su relación y se centraron en sus carreras. Este silencio, aunque frustrante para los fans, es comprensible. La ruptura fue un momento doloroso para ambos, y es natural que quisieran proteger su privacidad y evitar más especulaciones. Lo que sí podemos decir con certeza es que Ande y Kerem compartieron algo especial. La química que tenían en la pantalla era innegable y la conexión que mostraron durante su relación era evidente. Tal vez las circunstancias no estaban a su favor, tal vez las diferencias eran insalvables, pero lo que es innegable es que su relación dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos de los momentos clave de su relación. Recordemos el viaje a las Maldivas, ese viaje que confirmó lo que muchos sospechaban. Las fotos que compartieron eran simplemente espectaculares. Se les veía radiantes, enamorados y disfrutando de la compañía del otro. Eran la imagen de la felicidad. Ese viaje no solo fue un paraíso terrenal, sino la cúspide de un romance que se cocinaba a fuego lento y finalmente explotaba en una declaración de amor a los cuatro vientos. Cada imagen era una prueba irrefutable del sentimiento que los unía. También es importante recordar las entrevistas que dieron juntos. En ellas se podía percibir la conexión que tenían. Se reían juntos, se complementaban en sus respuestas y se miraban con complicidad. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sus interacciones eran fluidas, llenas de respeto y admiración mutua. En cada respuesta, en cada mirada, se notaba una profunda conexión intelectual y emocional. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos detrás de cámaras de SenKal-Kapm. Los vídeos y fotos que circulaban en redes sociales mostraban a Ande y Kerem divirtiéndose, bromeando y creando un ambiente de trabajo muy positivo. Parecía que realmente disfrutaban de la compañía del otro y que se sentían muy cómodos juntos. La energía en el set era palpable, la complicidad evidente. Era un ambiente de camaradería y diversión que contagiaba a todo el equipo. Pero como dije antes, la felicidad no duró para siempre.
Los rumores de problemas empezaron a surgir y eventualmente la ruptura se confirmó. Y con la ruptura vinieron las especulaciones. Algunos decían que Kerem era demasiado celoso, otros que Ande era demasiado independiente. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las agendas apretadas de ambos. Algunos incluso aventuraron la teoría de que todo había sido un montaje publicitario para impulsar la serie, una idea que, aunque cínica, no dejaba de rondar por las mentes más suspicaces. La verdad es que probablemente hubo una combinación de factores que contribuyeron a la ruptura. Las relaciones son complejas y a veces, las cosas simplemente no funcionan, por más que uno quiera. Y en el caso de las celebridades, las cosas se complican aún más debido a la presión y el escrutinio constantes. La fama puede ser un arma de doble filo, capaz de construir imperios y destruir relaciones. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha protagonizado nuevas series y ha continuado cosechando éxitos en su carrera como modelo. Kerem también ha participado en nuevos proyectos y ha seguido creciendo como actor. Ambos han demostrado una gran resiliencia y profesionalismo al continuar trabajando a pesar de la difícil situación personal. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal y han evitado hablar públicamente sobre su relación pasada. Es comprensible, ya que la ruptura fue un momento difícil para ambos y seguramente prefieren mantener su privacidad en este momento. Han aprendido, quizás a la fuerza, a proteger su intimidad de las garras de la prensa y las redes sociales. Y hablando de privacidad, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad, incluso siendo figuras públicas. Es fácil caer en la trampa de especular y juzgar sus acciones, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su vida y que no tenemos derecho a juzgarlos. Detrás de la fachada de estrellas, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades y luchas internas. Su relación, aunque terminó, fue real y significativa para ellos. Y eso es lo que importa al final del día. No importa lo que digamos o especulemos, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. La huella que dejaron en la vida del otro es imborrable, y aunque el futuro sea incierto, el pasado compartido siempre será parte de su historia. En resumen, la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones, desde el enamoramiento en la pantalla hasta la confirmación de su romance en la vida real, pasando por los rumores de problemas y la eventual ruptura. Fue una historia que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo y que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Un romance que, aunque fugaz, brilló con intensidad y dejó una estela de recuerdos imborrables. Aunque su relación haya terminado, el legado de Almohadilla Anker perdura. Los momentos que compartieron juntos, la química que tenían en la pantalla y el amor que se profesaron mutuamente seguirán siendo recordados por sus fans. Y, quién sabe, tal vez en el futuro sus caminos se crucen de nuevo. La vida da muchas vueltas, y el destino a veces juega cartas inesperadas. Pero por ahora, lo importante es respetar su privacidad y apoyar sus carreras individuales. Ande y Kerem son talentosos y exitosos por sí mismos y merecen todo el reconocimiento por su trabajo. Su talento va más allá de su relación, y merecen ser valorados por sus logros individuales. Y con eso, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Intenté cubrir todos los aspectos importantes y ofrecer una perspectiva objetiva y respetuosa. He tratado de pintar un cuadro completo, mostrando la complejidad de su relación y evitando caer en juicios simplistas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y atención. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Su apoyo es la mejor recompensa por mi trabajo. Ahora, me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la relación de Ande y Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son importantes y enriquecen el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre farándula, relaciones de famosos y el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.